Me motivó a hacer esta investigación todos los casos que están sucediendo en el mundo y especialmente en Colombia, donde la corrupción ya hizo metástasis en la contratación estatal, donde se ven implicados los servidores públicos, como son los funcionarios públicos y los contadores públicos, quienes son los más dados a crear confianza y credibilidad pública. Esta investigación pretendía determinar los actos de corrupción que se presentaron, los actores en conflicto y sus responsabilidades, al igual precisar las normas y regulaciones que se quebrantaron, sus implicaciones y responsabilidades. Y lo más importante, determinar si existen soluciones a este flagelo de la corrupción que no permite el desarrollo de nuestro país. El problema principal está en cómo se regula y funcionan nuestras instituciones. Es decir, los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales no funcionan, pues están enseñados para robar, como afirma Gilberto Tobón Sanín, un profesor universitario e investigador politólogo. Las empresas financian campañas y los políticos eligen entre los mismos, comprando votos para finalmente devolver favores a los políticos y a las empresas a través de la contratación estatal y la mermelada en el Congreso para aprobar leyes, contratos y cargos. Se legisla con normas y preacuerdos permisivos de devolver sumas irrisorias y condenas leves que se pagan en casa o en otra parte diferente a una cárcel. En el caso de los contadores públicos, por las sumas que se manejan en estos contratos, quienes prestan los servicios son firmas que hasta ahora en la Junta Central de Contadores, Tribunal Disciplinario, no han sido sancionadas ejemplarmente o simplemente no se sancionan y todo se vuelve confidencial o archivo del debido proceso. En este caso de Alejandro León y otros casos de corrupción, esta pregunta la respondo en contexto. Los involucrados, entre ellos el exgobernador de Córdoba, Alejandro León, en este proceso de falsos enfermos de hemofilia, se apropiaron de 50.000 millones y debido a un preacuerdo con la Fiscalía de devolver la suma de 4.000 millones y denunciar a otros involucrados, principio de oportunidad, recibe a cambio una condena de 5 años y 3 meses de cárcel. La Corte Suprema tumbó en este caso el principio de oportunidad. Al igual sucede con todos los otros casos de corrupción, como el que se investigó en mi trabajo de grado, el carrusel de la contratación, donde Miguel Nule recibe una condena leve a cambio de devolver un dinero y debido a un preacuerdo que no se cumplieron, bajo el principio de oportunidad, demanda al Estado por 2.5 billones de pesos, es decir, con esta suma antes se le queda debiendo dinero. Primero que todo, se debe convocar a una constituyente para elegir nuevamente y reformar leyes. Considero que se debe permitir que algunos pocos elegidos congresistas que han demostrado honestidad continúen, pero los familiares de los congresistas condenados no se puede gobernar con los mismos y mucho menos cumplir con los programas de gobierno. Esto creo entender que es lo que plantea un candidato. Y ahora ya son 3 los que proponen una constituyente. Luego se debe reformar las leyes y el Congreso, pero esto no se puede hacer sin una reforma a la Constitución. No. Como lo afirmo en mi trabajo de grado, la corrupción nace, crece, se reproduce, pero nunca muere, se transforma. El ser humano es impredecible, no se sabe cómo va a reaccionar frente a una tentación de soborno con dinero o una amenaza contra su vida por no participar. Su ser en la mayoría de los humanos se fundamenta en el tener dinero, poder, retener, acumular y poseer, y muy pocas veces compartir. Se podría decir que la corrupción es inherente al ego que tienen los humanos. Por tal razón se debe seguir insistiendo en la educación y formación,
empezando por el principio fundamental, el ser, el aprender a ser, el aprender a convivir con responsabilidad social. Cuando era un niño, en mis libretas de calificaciones se decía: educar a los niños y jóvenes para no tener que castigar a los hombres. Y estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos. Pero parece que en las instituciones educativas no se les enseña a pensar a los estudiantes, puesto que se dejan engañar por políticos muy fácilmente con mentiras, produciendo miedo y de esta forma continuar enmarcados dentro de un sistema político corrupto. Considero porque es un tema totalmente de actualidad, porque es un tema que trae muchas reflexiones al respecto, ¿ya? Y porque pues aporta muchos conocimientos a la profesión y a las diferentes personas que quieran consultarla.